Muy buenas tardes. Hace algunos años conocí a una persona. Él es un hombre, nos hicimos amigos, de los pocos amigos que puedo decir que he tenido. Conocí a su esposa, sus dos hijas, todos de origen tarahumara. Tenía un hijo también, varón, pero él ya no vivía con ellos. Platicando, ellos venían de allá del rumbo de Huachochi. Para los que han estudiado, mucha gente dice que es Huachochington, pero pues no tiene nada que ver, ¿verdad? En aquel lugar es un lugar muy frío, muy frío. Y ellos venían de una de las muchas comunidades indígenas que hay en aquel lugar. Comunidades tarahumaras o rarámuris, como le quieras conocer, en región de pinos, de cañones muy profundos, cañadas. Hay un río grande que trae pequeños afluentes y por ahí desemboca en algunos arroyos, de modo que esos arroyos las mismas personas quizá bloquearon y se hacen pequeñas lagunitas donde ellos pescan, donde ellos pueden obtener cierta comida y aparte agua. Platicando él, dice que por allá le tocó vivir varias experiencias de lo que aquí llamamos paranormal. Yo le preguntaba que cómo era eso, que qué es lo que ha pasado. Me decía que hay muchas visiones, dice, en la noche se ven sombras, escuchan ruidos, y ya investigando no es nadie, dice. Aparentemente, por allá me platicó que ellos caminaban a veces hasta 2 días para llegar a algún pueblo grande para servirse de la despensa. O sea, caminaban todo un día, dormían por ahí en el monte y caminaban. El segundo día llegaban allá, compraban lo que iban a comprar, se regresaban de inmediato. ¿Por qué? Porque ellos no tenían vehículo, tenían que hacerlo todo caminando. Aparte que muchos vehículos no entraban a las comunidades de ellos porque en aquel tiempo no había caminos, eran veredas únicamente. Quiero recalcar que todas las personas que son de origen rarámuri o tarahumara, en su mayoría, quizá ya no todos, pero en su mayoría son muy buenos para andar entre el monte. Dicen ellos que únicamente cuando duran muchos años acá en la ciudad, que ya quieren regresar, ya no pueden hacerlo igual. ¿Por qué? Porque les falta condición. Ellos allá no se alimentan mucho. Me comentaba él que en las mañanas cuando él se tomaba un vaso de pinole con agua. ¿Cómo es eso? El pinole está hecho de maíz. Al maíz lo tuestas. Cuando ya está en grano, ya seco, lo tuestas sobre un comal que haya fuego abajo. Lo tuestas bien, pero que no se te queme por completo, medio quemadito. De ahí lo llevas al molino de mano, porque así lo hacían ellos. Molino de mano, si tenían canela le ponían canela, poquita azúcar, pero la mayoría de las veces era puro maíz, nada más, porque no hay economía para echarle más cosas. Eso, agarras un vaso con agua, le agregas 2 o 3 cucharadas, le mueves bien, lo agitas bien, inmediatamente lo tomas. Y es un alimento que te produce mucha energía. Comenta que cuando había que decía esta semana estamos bien económicamente, ponían a mediodía a cocer una ollita con frijol. Y así como salían sin guisar, sin nada más con poquito caldo, se lo servían en un platito y ya, era todo lo que comían en el día. Muy difícil situación, no había dinero para nada. Realmente por ahí falta mucho trabajo, fuentes de trabajo. Resulta que platica que él tenía a su abuelo. Lo que a él le decía muy raro, el abuelo vivía en la misma comunidad que él, pero en la orilla. Era de las últimas casas junto al arroyo. Y dice que su abuelo él nunca lo vio comer. Dice, nunca venía a mi casa a comer. Cuando íbamos no se veía fogata dentro de la casa. A menos que estuviera haciendo mucho frío, prendía una fogatita para calentarse, pero no para cocinar. Ya no tenía mujer el señor. Vivía en un cuartito nada más. Allá mucha gente no usa las camas. Me refiero a los indígenas. No usa las camas. Por ahí tienden un cobertor, una sábana, y ahí se acuestan y nada más se cubre. Pero dice él que hubo ocasiones que fue a buscar a su abuelo en la noche y su abuelo no se encontraba. La puerta no cerraba, únicamente la emparejaba, pero no tenía manera de cerrarla porque el abuelo no tenía desconfianza de nadie. Así pasó el tiempo, pero a él lo intrigaba aquello. Cerca de con su abuelo, él anteriormente, cuando era un niño, había hecho una casita de ramas, ni siquiera de tablas, de ramas, unas ramas gruesecitas con corteza, y había hecho una casita. Es donde él jugaba. Ya en ese tiempo que te estoy platicando, él ya era un varón joven, quizá 20 años. La casita tenía la entrada por otro lado, no directo a la puerta del abuelo, pero había una ventanita que había hecho él. Dentro de la corteza había huecos para poder ver directo a la casa. Bueno, tomó la decisión de ir a espiarlo, de ir a espiar a su abuelo a ver qué es lo que estaba pasando. Para él eso era muy extraño, y la verdad que sí, es extraño, pero resulta que tuvo que escoger una noche que hubiera luna. Por fin se llegó esa tan soñada noche y se fue caminando directo a la pequeña cabañita que tenía él. Él comenta que cuando llovía le entraba agua por todos lados, únicamente era para jugar, hecha con los materiales muy básicos, pero sí resistía el aire, o sea, de alguna manera la hizo con algún material resistente. Bueno, pues llega a aquella cabañita, dice que tenía una semipuerta no bien terminada que se podía emparejar. Llegó, se metió y emparejó, se sentó, por ahí tenía varios agujeros por los cuales espiar. Dice que se veía muy bonito el campo. Lógicamente con la luna no tienes la claridad que en el día, pero la casa del abuelo estaba muy cerca. Ya eran como las 10 de la noche cuando vio salir un coyote de adentro de la casa. Él se asustó. ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo el coyote a mi abuelo? Se le metió y lo mordió. En fin, el coyote salió con rumbo al arroyo.
espaldas de la casa y él se esperó como unos 5 minutos. Vio que el coyote no regresaba y se fue caminando. Se metió a la casa de su abuelo, no había nadie. La cama estaba completamente vacía. El coyote había salido, pero él no supo qué era lo que estaba pasando. Su abuelo no estaba y pensó, es imposible que el coyote lo haya devorado por completo, con todo y huesos y todo. Si era señor delgado, era chaparro, pero no es para que un coyote te coma todo el tiempo así, aparte sin dejar rastros de sangre o de violencia. Además, lo que él había notado en el coyote es que era mucho más alto que cualquier otro coyote. En el campo aprendes a distinguir las especies, por eso supo de qué se trataba, pero sí se le hizo muy extraño que estuviera tan exageradamente delgado y alto. Decide regresarse a su cabañita, pasó buen rato ahí, dice que se quedó dormido. ¿Cuánto tiempo? No sé, quizá unas 2 horas. Cuando por fin despierta, estaba intrigado. La puerta de la casa de su abuelo seguía abierta de par en par. Él sabía que cuando era en la noche su abuelo la emparejaba únicamente, pero no la cerraba ni la trancaba con nada. Su abuelo nunca quiso eso, posiblemente porque al ser un nahual no se le dificultara la entrada. Creo yo que era por eso. De mucho rato, ya casi para amanecer, dice que llegó aquel coyote. Anduvo por ahí, le dio como unas 2 o 3 vueltas a la casa, cerquita de la entrada. Hizo sus necesidades aquel coyote. En aquel excremento que arrojó, él luego lo revisó en el día. Dice que eran muchos pelos de animal y pedazos de hueso. Bueno, el coyote se mete a la casa de su abuelo nuevamente y ya no sale. Él se esperó a que amaneciera, estuvo cuidando que no fuera a salirse el coyote o a ver qué pasaba. Ya cuando estaba el sol ya alto, que ya estaba muy claro, salió de aquella cabañita y entró directo a la casa de su abuelo. Ahí estaba su abuelo acostado, como si nunca se hubiera ido. Otro detalle que a él dice que le extrañaba mucho, que su abuelo dormía mucho durante el día. Y le había dicho a su mamá, porque era por parte de su mamá, que posiblemente su papá se mantenía enfermo de algo y por eso dormía, pero nunca les dio la curiosidad por ir a ver qué es lo que pasaba. Posiblemente la mamá sí sabía, pero nunca se lo comentó. De ahí aquel joven tardó un buen tiempo en asimilar todas las cosas, se dio a la tarea de espiar eventualmente al abuelo por 2 o 3 meses. Cuando ya lo espía por un buen tiempo, se da cuenta que efectivamente aquel hombre tiene ese tipo de transformación en un coyote y que le gustaba salir casi todas las noches. En una ocasión fue a visitarlo a buena hora, el abuelo estaba sentado, llevaba muy buena relación con él. Dice que le dijo: abuelo, ya sé lo que tú haces. ¿Cómo que sabes lo que yo hago? ¿Qué hago? Ya sé que te conviertes en coyote, que te transformas y sales. Dice que el abuelo le cambiaba el color de la cara. ¿Quién te dijo? No, yo te he visto. Yo he estado aquí, miren, aquella casita que hice hace varios años. Ahí te he estado espiando, ya tengo tiempo. Y quiero que me digas por qué haces eso. Pues ya el abuelo, ya descubierto, no puso resistencia, ya le empezó a platicar de que por mucho tiempo él venía de una familia de lo que hoy llamamos nahuales. Para muchos es brujería, son brujos. Dice que había uno en la familia que se convertía en oso, pero él no pudo. Otro se convertía en un ave, una mujer se convertía en un ave y volaba. Dice, eso es lo que a mí me gustaría hacer, volar, dice, pero no puedo. Tengo que ir por los campos, aprovecho que ando transformado y si busco qué comer. A mi edad dice, ya no es fácil conseguir comida, pero con lo que yo como, dice, los coyotes no mastican, los coyotes tragan. Aquello en mi cuerpo dura un día o 2 para empezar a eliminar la comida. Entonces en ese tiempo a mí no me da hambre. No necesito comer como tú, que 2 veces al día, porque ya la mayoría de las personas comen únicamente 2 veces, en la mañana y en la tarde. Dice, entonces yo no tengo necesidad de comer así. Ahora, la otra cosa que tengo es que cuando ando recorriendo tengo mucha vitalidad. Quiero decirte que ya era grande el señor, pero dice este hombre que aún partía leña y aún subía y bajaba cerros con mucha facilidad. Es parte de la genética del tarahumara o rarámuri, que aún cuando estén viejos tienen mucha fortaleza, tienen mucha agilidad. El detalle es que como él se convertía en animal, no podía estar en casa ajena. Es muy difícil que en una casa ajena no se vayan a dar cuenta. Yo le pregunté que qué tan difícil era eso. Me refiero por cuestiones de que si alguna vez lo tuvieran que internar en un hospital, dije, imagínense que su abuelo se convierta, se transforme, ¿no? Dice, él evita hasta lo imposible salir, pero sí ha tenido que ir fuera y en esos días no se transforma, como que lo hacen a voluntad, pero es una necesidad para ellos transformarse. Es una necesidad para ellos convertirse en algo que realmente no son. Dice que de ahí su abuelo quería que él también fuera nahual. Y él le dijo que la verdad no. ¿Por qué no? Porque él quería otro tipo de vida. Él quería salir de aquel lugar. Y yo lo conocí aquí en la región. Tenía buen trabajo, traía muy buen celular, tenía su esposa. O sea, una vida que quizá allá lo hubiera podido tener, pero traía su camioneta. Yo he conocido personas muy trabajadoras de entre los tarahumaras, de entre los rarámuris, muy buenos para manejar el celular. Impresionan con algunas habilidades, pero yo no esperé conocer a un descendiente de un nahual. Sin embargo, él dice que él no quisiera hacer eso. Que él quisiera convertirse algún día, pero en buenas personas, no en ese tipo de animal. ¿Por qué? Porque parece ser que sufren cuando hacen la transformación. Entonces, pues hasta aquí mi historia. Espero que te haya servido. Saludos.